cómo está la República Argentina en relación a este escenario, al escenario económico. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con un gran amigo de la Cocina de las Noticias. Me estoy refiriendo a Agustín Almada. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo está Silvio? ¿Cómo está toda la audiencia de Neuquén? Un gusto saludarlos y charlar un poco esta tarde de la economía internacional, de la economía nacional y si querés también un poquito de política y cómo podría llegar a impactar sobre el bolsillo de los argentinos. Bueno, tal cual, porque como bien decís, bueno, la política y la economía es imposible escindir, son ambas ciencias sociales. Y la primera consulta que quiero hacerte tiene que ver con cuál es el impacto que puede llegar a ocasionar fundamentalmente en el plano económico todo este escándalo que está envolviendo al jefe de gabinete Manuel Adorni. Bien, perfecto. Bueno, mirá, yo antes quiero hacer un mini resumen del contexto internacional. Es favorable para Argentina y es favorable para una economía como la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque subió el precio del petróleo, porque ahora parece que se va a desactivar el conflicto, pero sí. Argentina, Neuquén, otros países se vuelven proveedores necesarios para que distintos países tengan que son importadores, tengan un flujo constante de energía. Uh-huh. Después ayer tuvimos, como para ir llegando al punto que me preguntás, una mejora de la calificación de la calificadora Fitch Ratings. Exactamente. Que cuando arrancó el gobierno de Milei en enero del año 24 estaba prácticamente en nivel de default. Se llamaba era alto riesgo de default, o sea, de impago, de que no te paguen la deuda si vos sos tenedor de deuda argentina, que se había reestructurado en el año 2020, extrema inestabilidad macroeconómica. Después bajó a riesgo sustantivo de impago, de default, y ahora está en altamente especulativo, o sea, todavía no llegamos al investment grade, pero es una mejora, y eso se vio reflejado en las acciones, los bonos argentinos y el riesgo país. Sí, que han crecido notoriamente los instrumentos argentinos y a su vez, hablaba de riesgo país, ha descendido, no te digo que abruptamente, pero estamos en los 522 puntos. Y ayer teníamos 558, 570 aproximadamente, si mal no recuerdo. Sí, así que entre el contexto internacional que se vuelve un poco más favorable, porque es cierto que la única acción que baja un poquito es YPF, pero tampoco mucho, con lo cual implica que estructuralmente Argentina se transforma en un proveedor firme de energía para muchas economías. Y después si vamos a la actividad económica, el freno, digamos, esto yo creo que es una cuestión que se puede manejar, porque lo que se está haciendo es una consolidación monetaria para que la inflación empiece a bajar y ya está bajando. Ahora, aguardame un segundito y disculpame la interrupción, por favor, porque antes estabas haciendo hincapié en que la calificadora Fitch Ratings había elevado la nota de la deuda argentina. Pero no acontece lo mismo con la calificadora Moody's. No planea por el momento subirle la nota a la Argentina en lo inmediato, por lo menos, porque tiene algunas inquietudes y dudas por el riesgo político y también por el pago de deuda en 2027. Ahí llegamos, o sea, a las calificadoras lo que se preguntan es, ¿esta deuda tiene riesgo de impago o no? No importa tanto si uno es comunista, capitalista o lo que diga, lo que importa es si es probable o no que no te paguen un bono de la República Argentina en este caso. Uh-huh. Y ahí entra la política. ¿Por qué entra la política? En un país como Chile, en un país como Uruguay, para ir a los dos ejemplos más cercanos, también podemos decir que Brasil, independientemente que gobierne la derecha o la izquierda, a nadie se le ocurre decir, no, nuestra primera medida de gobierno va a ser no pagar la deuda, o colocar un cepo, o no sé qué otras cosas más. Eso no existe. Ha gobernado la izquierda, ha gobernado la derecha, en Uruguay, en Chile, en Brasil, y la deuda se sigue pagando y hay determinadas
determinados presupuestos macroeconómicos que se respetan. Por ejemplo, si están todas las inversiones destinadas a la exportación de energía, de hidrocarburos en la Patagonia y en la cuenca de Neuquén, eso no se va a ver alterado significativamente si estuviésemos en otro país y cambiase el signo político. Sí. ¿Qué pasa en Argentina? Que los principales líderes opositores al menos ponen en duda si efectivamente se va a seguir pagando la deuda, si se va a mantener la apertura económica, si se va a mantener la libertad de precios de exportación, etcétera. Y por otro lado, dentro del mismo gobierno argentino, yo voy a ser un poquito polémico acá, pero hay como dos líneas. Yo, antes de tener esta llamada, y como vos me comentaste que hemos hablado de esto, pensé en Adorni versus Caputo y en conflicto versus consenso. Y es algo que se empieza a profundizar en la política del gobierno argentino, porque tenemos la figura de Adorni, que, a ver, yo creo que estoy más inclinado al gobierno llamado libertario que a otros signos políticos. Sí. Y independientemente de eso, a mí las conductas que ha observado el jefe de gabinete en los últimos 2 años, con un patrón de gastos que al menos es sus ingresos por 10, resulta sospechoso, y que se ha hecho gastos que se pagan al contado, en dólares, sin factura y sin recibo. Entonces, digamos, eso es conflictivo. Y detrás de Adorni hay una línea del gobierno que es más confrontativa, que plantea darle lucha a los gobernadores en las distintas provincias, encabezada, si queremos, por Karina Milei. Y del otro lado está Luis Caputo, que es el ministro de Economía de Argentina, y es como el otro gran ministro, el otro gran foco de poder que gobierna no solamente el Ministerio de Economía, sino también la política monetaria, el Banco Central, y puso al canciller. O sea, las relaciones internacionales, está todo relacionado con asegurar el pago de la deuda, la estabilidad macroeconómica y la posibilidad de que vengan inversiones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si por un lado decimos que los partidos de oposición al menos no se comprometen al orden macroeconómico y a respetar las inversiones, y por otro lado decimos que dentro del mismo gobierno argentino hay una línea que es desprolija, porque realmente el escándalo de Adorni ha hecho descender los niveles de aprobación del gobierno y los niveles de intención. Totalmente. Y también me animaría a decirte el nivel de inversiones a nivel doméstico, por lo menos. Totalmente, porque tanto los extranjeros como los argentinos somos los que tomamos decisiones de inversión, sea de cartera, no sé, me compro una acción o me compro una maquinaria o algo para mi local, o me compro un vehículo. Ese tipo de decisiones están atadas a lo que pensemos que viene para adelante. Si nosotros no sabemos que viene para adelante, no sabemos si va a haber cepo, no sabemos si van a cerrar las importaciones o si las van a mantener abiertas, no sabemos si se van a respetar los precios de comercialización, no sé, de combustibles, de hidrocarburos, gas y petróleo. Entonces, desde el bolichero, una persona que está pensando en hacer transporte, o un gran inversor que quiere hacer un proyecto enorme en la cuenca de Neuquén, dudan respecto de qué va a pasar con mi inversión dentro de 2 años, por 2 motivos. Porque por un lado, las alternativas políticas no se han comprometido de momento a decir qué van a hacer macroeconómicamente, y dentro del propio gobierno argentino hay una recalcitrancia a tratar de construir un frente común. Cuando le preguntan al ministro Luis Caputo qué va a pasar en el futuro de la economía argentina, obviamente que contesta que no hay incertidumbre porque la mayor parte de los gobernadores se han comprometido a seguir con el presente esquema. Y ha cambiado también el ministro de Economía el discurso en relación al riesgo Cuca. Para él ya no existe más el riesgo Cuca. Correcto. Pero es en parte una declaración de deseo y de intenciones. Una figura como la de Luis Caputo, que
tiende a ser más conciliadora. Porque lógicamente él está en los zapatos del ministro de Economía, que tiene que garantizar la renovación de la deuda, pagar la deuda, que no tener una crisis macroeconómica, no tener una disparada del dólar, etcétera. Al ministro de Economía no le conviene el conflicto político, le conviene mostrar a los ojos de los inversores internacionales que nos vamos pareciendo más a un país como Chile o como Uruguay, donde hay determinados consensos. Por otro lado, el ala política territorial del gobierno, de la cual el jefe de gabinete Adorni forma parte, es mucho más confrontativa y lamentablemente ahí, en mi opinión, mucho más desprolija, termina impactando. La verdad, pongámonos en los zapatos de un inversor, si quieren externo, para hacerlo más simple. Sí. En esta situación de conflicto político, de incertidumbre política y de caída de la imagen presidencial, gobierno, sí, exacto. Claro, entonces hay más dudas respecto del pago de la deuda y eso explica por qué las calificaciones no mejoran más. Así que te diría, sí, yo creo que hay un impacto, si bien hay noticias positivas, esto genera incertidumbre. Uh-huh. Ahora bien, el Banco Central está comprando todos los días divisas norteamericanas. Sí. En lo que va del año entiendo que las reservas se incrementaron, o por lo menos las compras del Banco Central ascendieron a 7.500 millones de dólares al día de hoy aproximadamente. Tenemos la misma información. Bien, además tenés que organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, bueno, la aprobación también del examen, le llamo yo, del Fondo Monetario Internacional, sí. la segunda revisión que llevaron adelante fue aprobada, lo cual va a destrabar unos 1.000 millones de dólares también para la Argentina, sumar el tema de las exportaciones y los dividendos con los cuales se queda el Banco Central en este caso. Tenés, y lo dijo Caputo también, que está garantizado o estaría garantizado el pago de deuda en todo lo que tiene que ver con este año. ¿Sí? Sí, y probablemente si todo sigue con la misma dinámica... Y para el próximo año también. Superávit comercial y sí. Compra de reservas también para el año que viene. Uh-huh. Ya que desde el punto de vista del ministro de Economía y del equipo económico, que también se extiende a otras áreas, ellos están garantizando que no va a haber una corrida, que no va a haber una crisis de deuda en los próximos 18 meses hasta las elecciones. ¿Qué es lo que no puede garantizar el ministro de Economía? Y por eso insiste tanto en que el riesgo Cuca ya no existe. Uh-huh. Si bien el año pasado claramente se demostró que existió, porque bueno, el riesgo país por una derrota en una elección saltó de 600 puntos a casi 1.500. Claro, convengamos que ahí hubo un error autoinfligido por el gobierno al nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires, siendo que jugaban los intendentes. Sí, y de declarar abiertamente una guerra contra los gobernadores, que empezó a generar una situación en el Parlamento, en el Congreso, de leyes que el gobierno vetaba, que afectaban el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, y que a pesar del veto, el gobierno no lo podía defender. Entonces, de nuevo, pongámonos en los zapatos de cualquiera que mire esto desde afuera. Uh-huh. Parece un gobierno que ha perdido el control de la política y que no puede garantizar, más allá de que tenga la voluntad, que va a tener equilibrio en las cuentas públicas. Y lo mismo pasa ahora planteándonos el escenario para el año que viene. Si bien el ministro de Economía pueda hacer bien todos los deberes, si la política, o sea, el ala política del gobierno no se conduce, esta es mi opinión, ¿no? Esta es mi apreciación, con un poco más de estrategia y de mesura. Comparto, 100%. El ministro de Economía no puede garantizar que después del 10 de diciembre del año 2027 las cosas no vayan a cambiar radicalmente. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, más allá de que el momento actual no es de los más felices para la economía de la mayoría de las personas, esto tiende a mejorar la solidez fiscal, o sea, de las cuentas públicas y de las cuentas externas del país. Es bastante destacable, pero la mayor incógnita es y sigue siendo la política.
Sí, comparto. Y vos fijate, diste ejemplos muy, muy claros, muy concretos y muy precisos. Hablaste de Uruguay, hablaste de Chile y hablaste de Brasil. Dijiste que más allá de que el gobierno, básicamente lo que quisiste decir fue lo siguiente, no lo recuerdo textualmente, que más allá de que gane la izquierda o la derecha, ¿sí? La política económica mantiene su rumbo. ¿Pero por qué? Porque hay políticas de Estado. Correcto. En la Argentina no. En la Quiero aclarar Argentina algo, no. yo no soy un experto Ese en es el esos países, punto. simplemente sí te puedo decir que en los últimos 20, 25 años no tuvieron 4 o 5 defaults, 4 o 5 impagos de la deuda como Exacto. tuvimos nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Pregúntese a la gente qué le pasaría si su historial crediticio está lleno de impagos, problemas con los bancos, problemas con acreedores, no es de lo mejor. Claro, lógico, lógico. Ahora lo que preocupa y mucho también es el nivel de morosidad que existe en la Sí. República Argentina. Sí, eso, a ver, tiene que ver, son dos caras de una moneda, es la cara fea de una moneda buena, que es que en Argentina, que es un país que tiene niveles de crédito a las familias y al sector privado que están entre los más bajos del mundo, que son algunas veces 10 veces menos o 20 veces menos que otros países de la región y países desarrollados, donde no hay crédito hipotecario, donde no hay crédito, no había tanto crédito prendario, el crédito se expandió mucho, Sí. sobre todo en la primera mitad del año pasado, Sí. y siguió incrementándose el crédito, pero en simultáneo eso ocurrió en un país que no tiene cultura crediticia, donde la gente pensaba que tomaba un crédito y eso se iba a licuar, bancos que no estaban acostumbrados a otorgar créditos con algún criterio, se ampliaron su cartera a sectores que no tenían crédito, porque por ejemplo, sigue en estos meses inclusive, es récord la venta de motos, hay crédito o ha sido récord la venta de electrodomésticos. Entonces, a lo que voy es, se amplió el crédito, eso implicó que muchos hogares pudieron acceder a bienes de consumo durable, algunos hasta a crédito hipotecario, pero por otro lado tuvimos una ampliación de la cartera, una población que no está tan acostumbrada al tema de que cuando tomás un crédito después eso lo tenés que pagar, pues nos habíamos mal acostumbrado a que tomabas el crédito y te lo licuaba toda la inflación. Claro. Y después por otro lado lo que habíamos dicho antes, el descalabro que ocurrió en la política argentina, que generó una huida, un pánico de los activos argentinos, los que tenían pesos pasaron a dólares y los que tenían bonos argentinos o acciones argentinas vendieron todo y se fueron. Eso generó una suba violenta de las tasas de interés que los bancos luego se la trasladaron a los consumidores. Y entonces consumidores que tienen ingresos que pongamos estaban creciendo al 30-40% o inclusive menos, 25% anual, tenían que enfrentar tasas de interés por esos créditos que estaban casi cerca del 100, algo disparatado. Si bien han bajado, el tendal que dejó esa crisis todavía lo estamos pagando. Sí, por supuesto, eso no cabe duda, pero como el ciudadano de a pie vive el día a día, y los argentinos, yo siempre lo digo, o tenemos memoria cortoplacista o directamente no la tenemos, pura y exclusivamente recae toda la responsabilidad, según la ciudadanía, sobre este gobierno, ¿no es cierto? Y digamos, yo diría que es una responsabilidad compartida entre este gobierno que no se supo manejar con prudencia políticamente, y también la oposición, que dice que cuando llamaron al gran ganador de aquellas elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2025, tuvo una primera entrevista y lo que dijo es que volvería a expropiar YPF, que volvería a poner un cepo y que pagar la deuda no es una prioridad. Entonces uno se da cuenta que tampoco desde la oposición se envían los mensajes más tranquilizadores. Bajo ningún punto de vista. Compra dólares, que esto explota. Eso es lo que te está diciendo la oposición. Sí, lamentablemente eso no pasa en Chile. No vemos a Boric o al Yamandu Orsi, creo que se llama el nuevo presidente de Uruguay. Sí, exactamente. En Chile, o Yamandu Orsi en Uruguay, ambos candidatos de izquierda diciendo: prepárense porque compren dólares porque esto explota. No. Bueno, y después por otro lado tenemos un gobierno que yo creo que se equivoca, por lo menos en la política, en favorecer con el conflicto estéril. Esa
Sí, opinión. sí, No sí, sé. comparto, sí. La agresión, las formas, los modos en los cuales se expresa el presidente fundamentalmente, hoy tomando como enemigos acérrimos, por ejemplo, a los periodistas. No sé lo que hizo, no conduce a ninguna parte. Obviamente que no conduce a ninguna parte. En algunos casos uno puede llegar a decir, esta fue una fake news, hay animosidad entre, vamos a poner el caso más extremo, Grupo Clarín y el presidente por cuestiones económicas, pero tampoco se puede decir, todos los periodistas ahora están todos contra nosotros, algo pasa, o sea, no se puede matar al mensajero. No, pero Entonces, más allá de la animosidad, suponte, más sí. allá, si existe un gobierno liberal, bueno, perfecto, perfecto, que digan lo que quieran, que hablen, que se expresen, no hay ningún problema. Los que van a tomar la decisión de creer o no esa información, o de Correcto. hacerse o no, es la población. Y es uno de los principios básicos de la libertad. Me parece que el presidente Sí, tiene que estar focalizado en otras líneas, en otros sectores, que de hecho, bueno, obviamente lo está, pero con respecto a sus tweets, a sus mensajes, a sus palabras, corruptos, coimeros, ensobrados, no colabora en lo más yo creo que mínimo. está reflejando un grado de frustración, pero frustración con la realidad del presidente, y creo que haría bien en tranquilizarse. A mí lo único que, no digo, no quiero decir lo único, porque yo también, si le voy a decir lo siguiente, a mí también me preocupa, como a ustedes, lo que estamos viendo en la política. De nuevo, me parece que el presidente está yendo a un evento internacional con su ministro de Economía, exactamente, con el canciller, que es Kirchner, sí, que también viene de la misma línea del ministro de Economía, que es una línea sin decir me voy a hacer kirchnerista, por poner un caso extremo, es el riesgo Cuca no existe tanto, o hay un consenso en Argentina de que vamos a ser un país normal, y tal vez el presidente se tiene que apoyar y tiene que escuchar más a esa gente que está atenta a los resultados y menos a la política que se basa en la confrontación permanente. Bueno, y además volviendo al tema de la oposición, lo único que vos tenés por parte de la misma, al expresarse como se expresa, bueno, si ganamos, no vamos o vamos a incumplir con los pagos porque la deuda externa no nos corresponde a nosotros, todo eso genera un manto de incertidumbre, obviamente, inseguridad jurídica. Digo, a mí me da la impresión que más allá de que lo piensen, al decirlo, lo hacen adrede, lo hacen con malicia, lo hacen con dolo, para que le vaya mal al gobierno. El tema es que si le va mal al gobierno, nos va mal a nosotros. Eso es triste, estamos encerrados en una política que en lugar de construir consensos y juegos de suma positiva, porque la economía es un juego de suma positiva, ese cuento de que para que te vaya bien a vos le tiene que ir mal a otro, eso nos lleva a una guerra y no le ha funcionado a Argentina. ¿Cómo es la frase que me parece extraordinaria? Que no es cierto que para que te vaya bien a vos le tiene que ir mal a otro, para que unos tengan, otros tienen que tener menos. Esa es una visión reduccionista y precapitalista de la economía. Es decir, que la economía es un juego de suma positiva. De suma positiva, correcto. Se basa en la colaboración a través del sistema de precios y mercados. Sí, es una forma de colaboración impersonal que funciona. Se ha demostrado en todos los países del mundo que lo aplicaron en los últimos 200 años o más. Que participando en los mercados, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer, podemos beneficiarnos todos. Obviamente no todos van a ser ganadores, tal vez uno hace una inversión y no le va tan bien como a otro, pero en ningún lado está escrito que para que le vaya bien a unos le tiene que ir mal a otros, o para que tengan los unos, digamos los comillas, los pobres, tienen que tener menos los ricos. La realidad en general es la opuesta, es que cuando tiene más los ricos también los pobres tienen más, al menos en un país democrático. Pero lógico. Bueno, eso de combatir al capital, del peronismo, a su vez, Perón lo hizo y después lo fueron replicando, no entiendo bien por qué.
viste, el empleador es el demonio para ellos. Y el empleador, Sí. o el empresario, ahí vamos, es el tipo que arriesga capital, que toma mano de obra, que paga salarios. Es quien hace traccionar la economía. El Estado no hace traccionar la economía más allá de que te dé miles y miles y miles de puestos de trabajo. Populismo, que Sí, ya lo sí, hemos correcto, pasado. Yo creo que hay que cambiar, está cambiando en alguna medida, pero hay que cambiar esa concepción de que el empresario necesariamente, puede haber empresarios que sean corruptos o que sean crueles, pero la realidad es que el empresario es una persona que dice, yo tengo un capital y lo voy a invertir para, además de para ganar dinero, para beneficiar, no sé, a la gente de mi barrio con un supermercado que va a estar abierto más tiempo o va a tener mejores productos o va a tener precios más bajos, en definitiva para beneficiar a los vecinos, y además va a contratar gente. Sí, obviamente que lo hace para ganar dinero, pero Y bueno, pero por suerte hay alguien que se anima a apostar, si no. Y bueno, a ver, vos para qué trabajás. Miremos Cuba, miremos Venezuela, como Bueno, le fue por con el supuesto. sistema de no tener empresarios. Pero nosotros trabajamos para ganar dinero también. Porque si no, ¿con qué La comemos? verdad. Correcto. Sí. Pero es lógico. Es así, bueno. Eso está en Adam Smith, yendo atrás, el padre fundador de la economía a fines del siglo. En realidad, Sí. en el año 1776, escribió que estaba escribiendo en Inglaterra, la cerveza y el pan no te llegan, y la carne no te llegan por la caridad del panadero, Pero no, por la caridad del cervecero, por la caridad del carnicero, sino que hay gente que lo hace con ánimo de lucro, pero independientemente de que tengan ánimo de lucro, se terminan beneficiando. Pero es lógica pura. Es lógica pura. Sí, Agustín, lógica Sí, yo creo pura. que es una cuestión de entenderla y también de que lo aplique un poco más el presidente. Obviamente que yo no lo voy a escuchar, pero espero yo que en algún momento de este año, tal vez con este viaje con el canciller Kirchner, con el ministro Caputo, porque le van a preguntar en el exterior, ahora cuando se reúne en el Instituto Milken, que es como el foro de Davos, Sí. de California, de la industria tecnológica. Exactamente. Obviamente que algunas personas le van a preguntar qué pasa con tu nivel de aprobación. Y bueno, una opción es decir, todos los periodistas son unos ensobrados, ojalá lo asesoren bien y le digan, Javier, eso no conviene que lo digas. Yo creo que es bueno que tome un poco de aire, y también voy a aventurar algo. Ojalá el jefe de gabinete Adorni pueda demostrar su inocencia. De momento no lo ha hecho. No. Y creo que cualquier persona de bien que tiene las cuentas en orden, especialmente si es jefe de gabinete con ese nivel de responsabilidad y le han iniciado una causa por enriquecimiento ilícito, no demora la presentación de su declaración jurada. No, ipso sino que facto, presenta pero su la declaración presenta ipso jurada. facto, Agustín, ipso La facto. presenta ipso Yo soy facto, funcionario, el juzgado, pero el claro, organismo que corresponden y ante la población toda. yo soy funcionario, gano 7 millones de pesos, suponte, ¿no es cierto? Y aparezco Sí. con un Mercedes-Benz, 0 kilómetros, Sí. que sale, qué sé yo, cuánto saldrá, $100.000, suponte. Bueno, a ver, Sacomani, usted está en la función pública hace 2 años y tiene un Mercedes, se compró un Mercedes-Benz. Sí, miren, yo heredé, y acá están los datos, acá Correcto. están los fundamentos, heredé esta guita de mis viejos, por tal y cual. No era herencia del kirchnerismo, ¿no es cierto? No hablemos de eso. Pero, Claro. pero digo, bueno, acá están los fundamentos. Lo demoró, dijo que solamente se lo va a presentar a la justicia, y yo digo, a ver, empecemos de nuevo. El funcionario, ¿sí? El funcionario... Exacto, se invierte la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba, exactamente. Es funcional, o por lo menos debe ser funcional al ciudadano. Y yo como Es ciudadano, empleado. más allá de la justicia, tengo derecho a saber, flaco, si vos sos uno de mis representantes, formás parte del Poder Ejecutivo, sos jefe de gabinete, gastaste $245.000 en refaccionar tu casa, y otros, los viajes, bueno, en fin, todo lo que vos quieras. Bueno, Sí, ¿de dónde? hay una suma de dinero que no se condice con Y los no se ingresos condice que con tiene sus los que tenía ingresos. su esposa. Pero Y, a eso voy. y además son pagos hechos
supuestamente al contado, con dólares físicos. Claro. No hay facturas Llama y no la hay atención. recibos. Y bueno. La verdad que llama mucho la atención. A mí me están acusando de cuca en algunas redes sociales. ¿En serio me estás hablando? Obviamente. Bueno, lo que pasa es que ese es otro error que comete el es gobierno. Es Es ridículo. ridículo. Si esto lo hiciera un kirchnerista para planteárselo a la gente que se considere libertaria acérrima, ¿qué dirían? No, Me llamaría la atención también. No, pero a lo que voy es a lo siguiente. Que por eso aquí yo pongo en tela de juicio el tema de la libertad. Digo, a ver, por ejemplo, Diego Giacomini, que lo conoces muy bien, sí, que es colega tuyo. Sí. A Diego, Sí. ¿se lo puede tildar de kirchnerista? Bajo ningún punto de vista. Es liberal, no está alineado. ¿Cómo? No, coincido. Puedo diferir en algunos pronósticos que he hecho, pero sí, no totalmente, pero no es kirchnerista, es muy crítico del gobierno, no está alineado con casi nada de lo que está haciendo, todo lo que vos quieras, pero no se lo puede tildar de kirchnerista. Y a mí tampoco, que no lo soy ni lo fui nunca, gracias a Dios, gracias a mi moral, ¿sí? Digo, yo por dar una información y opinar acerca de Adorni y de los funcionarios que tomaron créditos en el Banco Nación, bueno, en fin, al mencionar y a llevar críticas... Un poquito diferente, pero Adorni mancha todo el resto. Bueno, Adorni mancha... Bueno, por eso, pero digo, no te pueden tildar de cuca. No te pueden tildar de cuca. A ver, le voy a contar a la audiencia. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Yo fui fiscal de Milei en la PASO del año 2021. En septiembre del año 2021 fui fiscal de Milei. Milei casi no tenía fiscales. Milei no tenía prácticamente nada. Con voluntarios armamos un equipo de 1.500 fiscales para cubrir las distintas escuelas de la ciudad. Lo digo así abiertamente. Y ahora me van a tildar de cuca porque yo diga Adorni tiene que explicar y no tiene que perder el tiempo en explicar su patrimonio y su patrón de gastos. No, por supuesto. No tiene ningún sentido. No, bajo ningún punto de vista. Lo voy a decir, tal vez la gente no se da cuenta. Yo apoyo a este gobierno, pero porque apoyo a este gobierno le pido por favor que consideren la situación del jefe de gabinete, y que lo más prudente sería que se aparte hasta que aclare la situación financiera en la que se encuentra. Bueno, hay rumores muy, muy fuertes que me llegaron de fuentes fidedignas, confiables, por ende, que tienen que ver con que, bueno, el viernes va a haber una reunión de gabinete y que Patricia Bullrich, por lo menos, entre otros, según me informaron, lo entrecomillo en este caso, sí. Luis Caputo, el ministro de Economía, está envuelto en llamas con la situación que está atravesando Adorni y por ende el gobierno. Le van a solicitar a Javier Milei... Por eso plantea Adorni y Caputo. Claro. Esa es la gran tensión. Claro, bueno, le van a plantear que le haga dar un paso al costado, que le pida la renuncia. Bueno, a ver... Aparentemente le plantearían... Lo cambio, sí. te lo pongo en potencial. Se lo plantearían en potencial. Correcto. Ayer la periodista Silvia Mercado, acreditada en la Casa Rosada. Casa de Gobierno, sí. En Casa Rosada, filtró, esto es una versión, que viajaban al Instituto Milken, Kirchner, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis Caputo, el ministro de Economía, y Milei, juntos yendo a al foro Milken, y que iría, que la idea sería que Kirchner, que es una persona diplomática, por eso está como canciller, lo plantearían como el reemplazo de Manuel Adorni. Kirchner no es un kirchnerista, Kirchner no es un compañero, Kirchner es un libertario como cualquier otro del gobierno, pero es una persona más diplomática, más componedora, que abraza más esta idea de consenso, por la necesidad de su función y tal vez por su estilo. Como argentino lo digo, no como libertario, eso no importa. Como argentino lo digo, creo que sería
y esto ocurre con cualquier gobierno, creo que vamos a coincidir, si hay un jefe de gabinete sobre el cual hay estas sospechas respecto de su conducta económica, tiene que dar un paso al costado y tiene que ser reemplazado por una persona que pueda ejercer su cargo. Máxime teniendo en cuenta cuando el mismísimo presidente sostuvo que la política de Estado de su administración, ¿sí?, o la punta de lanza de la política de Estado de su administración, tiene que ver con la moral. Desde ya. Yo creo que está atravesando esas etapas de la negación, de la bronca, creo que se llama las etapas del duelo. Bronca, negación... Sí. Y después viene la aceptación. Y claro, creo que en algún momento va a tener que venir la aceptación, porque yo creo que uno está aceptando la realidad, y a cualquiera, yo voy a hablar por mí mismo. Cuando la crítica de Dorni fue que la esposa de él había viajado junto, había a la comitiva presidencial, viaje, sí. No me pareció un tema menor, y de hecho la denuncia se archivó, porque no es un delito. No es un delito, pero no está alineado con lo que en su momento planteaba el presidente Milei. No está bien, no es un delito, pero no está bien. No está bien. En un gobierno que hace de su bandera, de la austeridad de una bandera, todos los funcionarios tienen que demostrarla. Por supuesto. Ahora, la última. A mí se me pasaron estos minutos en segundos, ¿sí? Dialogando como me encanta escucharte. Linda charla, lo mismo digo. Bien, bueno, mejor así, ¿no? Mejor, si no ya me hubiese cortado hace 20 minutos aproximadamente. Agustín, ¿cómo hace el gobierno para reactivar la economía? Hay una muy buena noticia, que la tengo por acá. A ver, aguárdame un segundito, porque quiero acá está. Bueno, Daza, que como bien sabes es el secretario de Política Económica de Argentina, dijo que este gobierno no va a estimular la economía artificialmente para ganar las elecciones. Lo que quiso decir, no vamos a hacer lo mismo que hizo Massa con el plan Platita, bajo ningún punto de vista. Ahora bien, lo cual es una gran noticia. Una gran noticia. Bien, ¿cómo se reactiva la actividad económica, Agustín? Bueno, mi lectura es que la actividad económica se va a reactivar cuando baje esta inflación que tuvimos, producto de la caída de la demanda de dinero que ocurrió el año pasado. La inflación ya está bajando. Sí. Cuando la inflación baje, los sueldos le van a empezar a ganar a la inflación, las jubilaciones le van a empezar a ganar a la inflación, y eso va a generar una reactivación. Después también la baja de la inflación va a estar acompañada de una baja de las tasas de interés que pueden expandir el crédito. Como hay muchas exportaciones, vamos a pensar en un chacarero que ahora va a vender soja, va a cobrar dólares, lo va a transformar en pesos. Eso algo tiene que hacer. Una parte va a guardar la cosecha, otra parte de lo que liquide tal vez lo transforme en dólares o algún instrumento financiero que le permita tener liquidez, pero algo seguramente lo va a poner en ampliar la maquinaria o mejorar las instalaciones que tiene en el campo, o comprar o mejorar su casa o comprar algo. Entonces, todo el empuje de las exportaciones va a ir derramando sobre la economía este año, y la verdad que se espera que el año que viene también ocurra lo mismo, porque va a haber muy buenas lluvias. Y por otro lado tenemos todas las actividades que ya dijimos, que están también traccionando. Entonces, la baja de la inflación es lo fundamental. ¿Por qué va a bajar la inflación? Porque el año pasado todavía no se emitían pesos para financiar al fisco, pero sí se emitían pesos por los pasivos, las promesas de emisión de pesos que había dejado el gobierno anterior. Llámese LELIQs, si mal no recuerdo. Ahora. Las LELIQs, por ejemplo. Las LELIQs pases, para que se entienda, a mediados del año pasado, y si nos vamos al 2024 todavía más, la cantidad de dinero total en la economía de la base monetaria crecía al 300% anual. Y de luego, el año pasado, eso es el 2024, el año pasado crecía un promedio del 118% anual. ¿Por qué bajó tan rápido la inflación? Aparte de que porque teníamos el ancla del dólar durante el periodo del crawling peg antes de la salida del cepo, sí. También porque la gente que había dejado de mandar pesos
demandar pesos es tener plata en pesos y quedársela, no aceptar pesos y comprar cualquier otra cosa, dólares o lo que sea. Estaba aumentando la demanda de pesos porque estaba creciendo la economía, estaban aumentando las transacciones. Cuando ocurre el pánico, la gente se saca de encima los pesos y esa tasa de crecimiento de pesos al 117% anual, que no generaba inflación porque estaba creciendo la demanda de pesos, de repente se empezó a pasar inflación. Eso es lo que hemos vivido en los últimos meses. Bueno, ahora el gobierno ahora está controlando la oferta de pesos. Y digamos que es lo más prudente hacer. Si uno quiere bajar la inflación, controla la oferta de pesos, la pone por debajo de la inflación. Eso en alguna medida puede ser recesivo, puede secar la calle de pesos, pero a la larga, después de unos meses, genera una baja de la inflación. Y lo que está haciendo el gobierno ahora está sentando las bases para tener un muy buen año 2027 que va a crecer por motivos que vamos a tener, yo creo, crecimiento por motivos de la economía del sector privado. Ahora, el interrogante que seguimos teniendo es el político, lamentablemente. Si no se despeja el problema político, todo esto queda en tela de juicio. Agustín, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y será hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vos y a la audiencia. Un gran saludo para todos. Fuerte abrazo, Agustín. Hasta siempre. Adiós. Abrazo. Agustín Almada, economista, pasada por la cocina de las noticias.